Hola, hoy vamos a aprender sobre los archivos locales de Enterprise Architect. Primero veamos lo siguiente. Normalmente hay dos formas de trabajar en Enterprise Architect. Tú puedes crear un archivo local que se almacena como un archivo dentro del computador en una carpeta. Ese archivo lo podemos mandar en un correo electrónico, lo podemos comprimir, podemos hacer lo que queramos como cualquier archivo. Y está la otra forma de trabajar, que es conectándonos a un repositorio en base de datos. Esas son las dos formas típicas de trabajar en Enterprise Architect. Sin embargo, hay que hacer una claridad acá. Ambas formas son la misma forma, porque resulta que los archivos locales que creamos de Enterprise Architect también son bases de datos. ¿Y cómo funciona esto? Veamos el siguiente ejemplo. Si tuviéramos alguna manera de abrir esos archivos locales de Enterprise Architect, lo que veríamos sería una cantidad de tablas, y en esas tablas es donde se almacenaría la información de nuestro modelo. Por ejemplo, si tenemos autores en nuestro modelo, se almacenan en esta tabla. Los conectores que creemos entre nuestros objetos se almacenan en esta tabla. Los diagramas que creamos dentro de nuestro modelo se almacenan en esta tabla. ¿Qué otra tenemos por acá? Los paquetes, cada paquete que creemos dentro de nuestro modelo se almacena en esta tabla. Y así sucesivamente. Los objetos, por ejemplo, se almacenan en esta tabla. Esto, claro, si pudiéramos abrir un archivo en formato de base de datos. Pues resulta que esto sí se puede hacer, pero depende de la versión de Enterprise Architect que estemos manejando y depende de la extensión del archivo que estemos manejando. Vamos a verlo. Primero, para versiones iguales o anteriores a la 15.2, que es la última versión de 32 bits de Enterprise Architect, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Cuando creamos un nuevo proyecto, un nuevo archivo de Enterprise Architect, las extensiones que nos aparecen son las siguientes. Está la EAPX, EAP y FEAP. No hay más extensiones, esas son todas las que existen. ¿Cómo funcionan cada una de ellas? Primero veamos la extensión EAP. EAP fue la primera extensión conocida de Enterprise Architect. Duró bastantes años siendo la única forma de almacenar archivos de Enterprise Architect, y en su momento correspondía a una base de datos Access. Es decir, si en esa época en que existía una versión vieja de Enterprise Architect guardábamos un archivo con extensión EAP y le cambiábamos la extensión para poder abrirlo en Access, íbamos a poder ver en Access ese archivo. Sin embargo, eso era cierto, pero para versiones de Office o de Access 2003. Es decir, en el año 2003 podíamos cambiar una extensión de archivo .eap, volverla .mdb y abrirlo en Access 2003 y abría perfectamente. Podríamos ahí consultar las tablas. Hoy en día no es posible porque Office no nos permite abrir versiones tan viejas de archivos Access. Pero ¿qué pasó después? Que Access se renovó, existieron nuevas versiones de Access y por lo tanto los archivos de Enterprise Architect ya no eran compatibles con esa versión de Access. De ahí surgieron los archivos de Office que terminan en X, como los docx o los xlsx o los mdbx de Access. Y para esa versión de Access fue que surgió esta extensión .eapx de Enterprise Architect. Es decir, la extensión .eapx de Enterprise Architect es equivalente a usar archivos de Access versión 2007. Los EAP versión 2003 y los EAPX versión 2007 de Access. Y está esta otra extensión, que es la extensión .feap, que corresponde a una base de datos Firebird. Es decir, si tuviéramos un visor de Firebird o si tuviéramos Office 2003 u Office 2007, podríamos abrir cualquier extensión de archivo de Enterprise Architect igual o anterior a la 15.2. Sin embargo, como hemos visto en videos recientes, ahora existe la versión 16 de Enterprise Architect, la 16 y la 16.1, que son de 64 bits. Entonces, acá en este caso vamos a usar la versión 16.1, build 1623, que es de 64 bits. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando vamos a crear un archivo nuevo, las extensiones disponibles son las siguientes. Aparentemente está el mismo EAPX que en el caso anterior, pero ahora dice que tiene compatibilidad con Jet 4. ¿Qué quiere decir esto? Jet 4 es la librería de Office que le permite ser de 64 bits. Por lo tanto, usar la extensión EAPX en la versión de 64 bits corresponde a usar Access 2010, que ya es de 64 bits. Recordemos, en el caso anterior, la extensión EAPX nos funcionaba para Office 2007. Este es para Office 2010. Ahora, tenemos también la extensión QEA y QEAX,
que corresponden a bases de datos SQLite. Está nuevamente la extensión FEAP, que corresponde a una base de datos Firebird. Y por último tenemos una nueva extensión que es la .eadb, que corresponde nuevamente a archivos de Access, pero al Access actual, al que encontramos hoy en el año 2023. Lo cual quiere decir que si tenemos un visor de SQLite, podríamos abrir un archivo de extensión QEA y QEAX y le cambiamos la extensión. Si tenemos un visor de Firebird, podríamos abrir un archivo con extensión .feap. Y si tenemos Access 2010, podríamos abrir un archivo EAPX. Pero si tenemos el Access actual, solamente podríamos abrirlo, el archivo, si lo guardáramos con extensión EADB. De hecho, podemos hacer ese experimento. Creemos un archivo EADB que se llame mi repositorio local. Vamos a guardarlo. Este es un mensaje que nos aparece justamente cuando usamos esa extensión, que él está creando un archivo de Access vacío y necesita crearle las tablas. Entonces le decimos que OK para que nos cree las tablas. Toma un poco de tiempo y ya nos aparece creado el repositorio. Vamos a crear un paquete. Creemos aquí una vista que se llame paquete de prueba. Sin diagrama, solo el paquete. OK. Y ahora sí, vamos a cerrar el archivo y vamos a darnos cuenta que en el escritorio nos quedó nuestro archivo con extensión .eadb. Vamos a oprimir F2, le vamos a cambiar la extensión al archivo por mdb, que es la extensión de Access nuevamente. Aquí nos dice Windows que se puede dañar el archivo si le cambiamos la extensión, le decimos que no hay problema, le decimos que sí, y nos queda nuestro archivo con extensión mdb. Ahora le damos doble clic e inmediatamente se nos va a abrir en Access nuestro archivo. Vamos a poder ver todas las tablas que contiene nuestro repositorio, incluyendo la tabla de paquetes de package, y ahí vamos a encontrar los datos que tiene nuestro modelo, incluido el paquete de prueba que acabamos de realizar. Así que de esta forma es que funcionan los formatos de archivo de Enterprise Architect cuando se trabaja de manera local. Son de todas maneras bases de datos de diferentes formatos, de diferentes marcas, dependiendo de qué versión estemos trabajando y de cuál extensión estemos usando para guardar nuestro archivo. Así que podríamos abrir esas bases de datos en un visor, hacer consultas o cualquier otra actividad que necesitemos a nivel de base de datos. Eso era todo lo que quería contarles por el día de hoy. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita. En la descripción encuentran nuestras otras redes sociales para que vean nuestros contenidos en otros formatos. Chao, chao.